Hermanos, ustedes saben que estamos en tiempos donde las personas se acostumbran a pedir algo, ¿sí? Acabamos de pasar hace una semana la Navidad y allí en Navidad los chicos, ¿qué hacen? Los chicos piden regalos, ¿sí? Los chicos piden a Papá Noel y alguien me preguntaba esta semana si mis hijos creen en Papá Noel. Y yo le digo, mis hijos creen en Dios, en papá y en mamá. Si le voy a regalar algo a mi hijo, no le voy a dar el crédito a un gordo viejo barbudo que ni conozco, ¿sí? Pero los chicos piden a Papá Noel. No hay chicos acá, ¿no? No hay nadie que cree en Papá Noel. Espero no haber decepcionado a nadie. Los chicos piden. A veces los grandes también piden, aprovechan la ocasión para pedir. Luego ahora en un par de semanas viene el tiempo de Reyes. Los chicos vuelven a pedir, y hay de nuestra billetera, ¿no? Pero vuelven a pedir, es tiempo de pedir. Y los grandes también. Y hoy a las 12 de la noche, lo que la gente acostumbra, ¿sí? Es que hacen ese famoso brindis, ¿sí? Entonces la gente acostumbra a hacer ese brindis y a pedir un deseo, ¿sí? Yo me voy a ahorrar la explicación de lo que el brindis significa o la procedencia, ¿sí? Espero que si vos sos de los que practican ese brindis o tenés esa tradición, te tomes el tiempo para averiguar de dónde procede, qué es lo que significa, ¿sí? No vamos a ocupar tiempo ahora, ¿sí? A veces somos de los que practican ciertas cosas que ni siquiera nos ponemos a hurgar de dónde vienen o de dónde proceden, ¿sí? Pero el hecho es que a las 12 de la noche la gente aprovecha y comienza a pedir algo para este año que entra, ¿sí? Entonces la gente está ahí pidiendo, bueno, que el año que viene, que el año que entra traiga salud, que el año que entra me llegue un trabajo si es que lo necesito, que traiga unión a la familia, etcétera, etcétera. Y son pedidos que en cierta manera no tienen nada de malo, ¿sí? No está mal desear salud, no está mal desear tener un nuevo trabajo, no está mal desear unión familiar, pero yo quiero preguntarte algo. Si fueras a pedirle algo a Dios en este tiempo de hacer peticiones, donde todo el mundo pide, si fueras a pedirle algo a Dios, ¿sí? A Dios, porque entendemos que es a Dios a quien le pedimos, no al año. El año por sí solo no va a traer nada que yo le pida, es Dios quien puede contestar y darnos una petición, pero si fueras a pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? Si fueras a pedirle algo a Dios que este año te faltó, que este año no tuviste mucho, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le pudieras pedir? Salvación. Sabiduría. Bien. Alguno mirará su economía y dirá, bueno, yo necesito un aumento, o un trabajo nuevo. Otro mirará su salud como yo y dirá, yo necesito un cuerpo nuevo más que salud, ¿sí? Otro mirará su vehículo y dirá, ya está medio viejo, necesito un vehículo nuevo. Otro mirará a su suegra y dirá, no. Pero ¿qué le pedirías a Dios si fueras a hacerle una petición? ¿Qué le pedirías a Dios si fueras a hacerle una petición? Hermanos, yo estoy seguro que todos aquí podríamos echar una miradita al 2023 que acaba de pasar prácticamente, ¿sí? Y podríamos decir, la verdad que en este 2023 que pasó, sí me faltó algo de dirección. En este 2023 que pasó, quizás tomé algunas decisiones que no fueron muy acertadas, quizás tuve algunas actitudes que no fueron de las más adecuadas, ¿sí? La verdad que no he sido muy guiado por Dios en este 2023 que pasó. La verdad es que me faltó algo de dirección. Y hermanos, yo estoy seguro que a todos aquí los presentes, nos vendría bien hacerle a Dios una petición
que suene algo así como: Señor, concédeme que en este año yo pueda ser más guiado por tu Espíritu. Señor, concédeme que este año sea diferente, que no sea como el 2023, sino que yo pueda consultarte más, pasar más en tiempo en comunión contigo y que el Espíritu pueda guiarme en cada una de las cosas que yo hablo, cada una de las cosas que yo digo, cada una de las cosas que yo hago, ¿sí? Quizás esa sería una buena petición. Yo quiero hablarte brevemente en esta mañana, porque yo sé que muchos dejaron la sopa en el fuego para la noche, entonces voy a ser breve, pero quiero hablarte acerca de la necesidad de la llenura del Espíritu. La necesidad de la llenura del Espíritu. Yo quiero hablarte y mostrarte para qué te vendría bien la guía del Espíritu en este año que entra. ¿Para qué te vendría bien la llenura del Espíritu en este año que entra? Y lo que yo voy a hacer primero es recordarte de alguna manera qué es lo que significa llenura del Espíritu, ¿sí? Porque hay muchos que tienen un concepto equivocado, errado de lo que significa llenura del Espíritu. Hay muchos que tienen un concepto errado o equivocado de lo que significa la presencia de Dios, ¿sí? Eso es un error muy común. Pero antes de comenzar con la explicación, vamos a leer un texto allí. Les pedí que abran en el Evangelio de Juan. Y vamos a abrir allí en el capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, el verso 13 y 14. Dice la Escritura, verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Lo primero que quiero recordarte, hermano, en esta mañana es que ni la llenura del Espíritu Santo, ni la presencia de Dios tienen algo que ver con un show. Hermanos, ya lo sabemos, pero a veces necesitamos que nos recuerden las cosas. La llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios no tiene nada que ver con un show. Algunos están pensando que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la musiquita, con las emociones, con el clima que puedas crear. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Hace un par de semanas estábamos en un predio con mi hijo, ayudando a hacer unas refacciones, un predio que se había alquilado para que cierta denominación, que no voy a mencionar para que no ofender a nadie, pero cierta denominación tenga ahí 2 días de reuniones. Entonces ellos estaban ahí teniendo esas reuniones y nosotros estamos ahí al lado ayudando con unas refacciones. Entonces ellos empezaron con sus reuniones y de repente empezó a sonar la música con su batería, con su guitarra enchufada y con su baile, y era un escándalo tremendo. Entonces iba pasando este escándalo y de repente el predicador empezó a hablar por encima de la música. Y él en un momento empezó a decir cada vez más fuerte: y va a haber fuego en este lugar. Así decía: va a haber fuego en este lugar. Yo le decía a mi hijo: yo voy a agarrar la manguera si va a haber fuego en este lugar. Pero eso es lo que él decía. Entonces ellos están ahí pensando que la llenura del Espíritu o que la obra del Espíritu tiene algo que ver con todo el ruido que ellos están haciendo, con todo ese alboroto, con toda la música, ¿sí? Y la verdad es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las emociones. Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es simplemente dejar que el Espíritu tome el control de tu vida. Dejar que el Espíritu te guíe, que Él te guíe por completo, que Él te dicte por dónde ir, que Él te dicte lo que hablar, que Él te dicte lo que hacer, que Él ordene tus pasos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Dice el texto aquí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él
os guiará a toda la verdad. De eso se trata, de que Él nos guíe. Hermanos, el Espíritu es aquel que viene a morar a nosotros en aquel mismo momento en que confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Señor y dueño de nuestras vidas. Entonces, con el Espíritu somos sellados hasta el día de la redención, hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Y dice la Escritura que el Espíritu no se va a ninguna parte. Ahí se queda. Ahí se queda en nosotros, en nuestro corazón, con un solo propósito. Con el propósito de guiarnos, de conducir, de tomar el timón de nuestra vida. El Espíritu viene a nuestras vidas con el propósito de gobernar, de guiarnos, con el propósito de tomar las riendas. ¿Saben qué? El asunto es que Él viene a nosotros con el propósito de llenarnos, pero a veces pasa de que nosotros estamos ahí llenándonos de otras cosas, llenándonos de tantas cosas que al final tenemos al Espíritu ahí en un costadito. Lo tenemos ahí todo apretado en un rincón de nuestro corazón porque tantas otras cosas nos han llenado que no tenemos lugar para el Espíritu y para la obra del Espíritu. Entonces tenemos al Espíritu ahí apocado, sin dejarlo obrar. Dice la Escritura, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis, no contristéis al Espíritu. Y eso es lo que hacemos cuando no le damos lugar al Espíritu. Efesios capítulo 4, vamos a leer ese texto ahí en Efesios capítulo 4. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. El verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí agrega y dice una lista, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y toda una larga lista. Y esas son las cosas de las cuales nosotros nos llenamos. El problema no viene solo por llenarse de las cosas del mundo. El problema no viene solamente por desear las cosas del mundo, el vestir del mundo, el hablar del mundo. A veces el problema viene que no damos lugar al Espíritu porque nos llenamos de esas cosas que nosotros tenemos como pequeñas, esas cosas que nosotros tenemos como insignificantes, esas cosas que nosotros no le damos mucha importancia. Y ahí está el enojo, la ira. Pongamos atención aquí. Aún, hermanos, nos llenamos de tantas cosas. Aún saben, hermanos, que nos llenamos de quejas cuando las cosas no van bien. Ignoramos que somos quejosos. Lo minimizamos. Nos llenamos de quejas. Nos enojamos cuando las cosas no van bien. Y nos llenamos de tantas de esas cosas que no dejamos al Espíritu obrar. No dejamos al Espíritu obrar. Sin duda de que la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar para muchas cosas y que nos es imprescindible para este 2024 que entra. La primera cosa que quiero mencionarte es que la llenura del Espíritu te va a ayudar para transitar en las pruebas. La llenura del Espíritu te va a ayudar para transitar en las pruebas. Hermanos, este domingo que pasó estábamos escuchando los testimonios de los distintos hermanos y un hermano tras otro diciendo acerca de las adversidades que había enfrentado en este año que pasó. Todos agradecidos de que Dios ha estado con nosotros, Él nos ha acompañado, Él nos ha sostenido, pero todos atravesando por pruebas. Hermanos, no hay nadie que no tenga dificultades. Todos estamos en el mismo bote atravesando por pruebas. El ser cristiano, el ser lleno del Espíritu Santo no nos garantiza que nuestra vida cristiana va a ser color de rosa, que no va a haber dificultades. Dios no nos promete que vamos a tener un viaje fácil,
lo que Dios sí nos promete es que tendremos un seguro aterrizaje. Eso es lo que Él nos promete. No va a ser un viaje fácil, pero Él promete un seguro aterrizaje. Hermano, imagínate que tú vas en un viaje de avión y todo va bárbaro. No hay turbulencias, no hay mucho movimiento porque no hay viento, no. Todo bárbaro en el viaje. De repente el piloto del avión habla por el altoparlante y él dice: señores pasajeros, abrochen sus cinturones, nos preparamos para aterrizar. El viaje ha sido bueno, pero abróchense los cinturones porque vamos a ver si logramos aterrizar. Hermano, yo no quisiera hacer un vuelo y que el piloto diga eso. Yo prefiero que el viaje sea terriblemente malo, pero que el aterrizaje sea bueno. ¿Saben qué? Eso es lo que nos promete Dios. Sí van a haber pruebas, sí van a haber dificultades, el viaje no va a ser fácil, pero el aterrizaje va a ser perfecto. Vamos a aterrizar un día en la presencia de Dios y las cosas del viaje, las dolencias, los problemas, las dificultades van a quedar atrás. Tendremos un buen aterrizaje en la presencia del Señor. Eso es lo que Él nos promete y nos garantiza. Aún en medio de todas las dificultades que nosotros pudiéramos atravesar en esta vida, el Señor sigue diciendo en su palabra: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Todas las cosas son buenas para nosotros porque tienen un propósito de parte de Dios si estamos dispuestos a escucharla a Él, si estamos dispuestos a aprender. Hermanos, lo que sí necesitamos es reconocer que hay una gran diferencia entre pasar las pruebas a nuestra propia manera o pasar las pruebas a la manera de Dios. Pasar las dificultades guiados por nuestros propios impulsos o impulsados por el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Cuando situaciones difíciles llegan a nuestra vida, generalmente lo que tendemos a hacer es a actuar rápidamente en la carne, a responder a la adversidad en la carne. Somos efusivos, no pensamos mucho las cosas, tomamos decisiones a la ligera. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, cuando somos controlados por el Espíritu, entonces es diferente. Porque allí nos detenemos, hacemos una pausa, consultamos a Dios, oramos, le preguntamos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él está pensando hacer, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Es totalmente diferente cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Sí, hermanos, otra vez digo, no es fácil pasar por adversidades. Sí, a lo mejor igual nos ponemos tristes, sí, a lo mejor un poco nos desanimamos cuando viene la adversidad, pero al final nos levantamos, al final aprendemos, al final crecemos, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros crezcamos en medio de la adversidad. Pasar las adversidades a la manera de Dios no es algo fácil. Pasar las adversidades a la manera de Dios no es algo que ningún cristiano nace sabiendo. No es que yo soy salvo y inmediatamente sé cómo pasar las adversidades a la manera de Dios en el Espíritu. No. La verdad que pasar las adversidades a la manera de Dios es algo que se aprende. Que se aprende. La vida del cristiano es una vida de constantemente estar aprendiendo. El mismo apóstol Pablo, él dijo: en dificultades, en tiempo de escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, me da la idea de que no lo sabía. Tuve que aprender, no estaba preparado para ello, no estaba listo, no sabía contentarme en tiempo de necesidad. Pero Pablo dijo: he aprendido. Tantas cosas, hermanos, que nosotros no sabemos cómo pasar las dificultades a la manera de Dios, pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Un hermano me decía hace unos días: hermanos, ¿cómo se hace? Me decía, hace un tiempo atrás te prendieron fuego el auto. Más adelante vino la policía a tu negocio y te dio vuelta todo. Hace un par de semanas nos robaron casi todo del negocio. ¿Cómo se hace? No sabemos cómo se hace. Estamos aprendiendo. Lo que sí estamos aprendiendo, hermanos, es que somos administradores de Dios.
y que lo que tenemos no es nuestro. Entonces, más que decirle, Señor, fíjate que te prendieron fuego el auto porque es tuyo, otra cosa no le puedo decir. Más que decirle, Señor, fíjate porque te robaron todo el negocio, otra cosa no le puedo decir. Estamos aprendiendo. Hermanos, pasar las adversidades a la manera de Dios es algo que se aprende. ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? Hay una sola cosa que sí sabemos, que cada situación que pasamos es una situación donde Dios merece ser glorificado. Cada situación que atravesamos sabemos que debe ser para que la gloria de Dios se manifieste, se muestre. Hermanos, ¿ustedes se recuerdan cuando Salomón construyó el templo? Aquel templo que David, su padre, quería construir, pero Dios no se lo permitió. Entonces David dejó todo preparado y Salomón construyó el templo. Ahora dicen que lo que resaltaba allí en aquel templo era la gloria de Dios. Y dicen que aún pasaron años y el templo fue destruido y aquellas generaciones que habían visto la gloria del templo no podían olvidarla. Ahora saben, hermanos, que lo que daba la gloria al templo, es más, había un lugar allí en el templo que era el lugar santísimo. No sé si han leído, han aprendido algo, pero estaba allí en el lugar santísimo el arca del pacto y estaba allí la vara de Aarón, una porción del maná que Dios había provisto y las tablas de la ley. ¿Y qué era lo que eso simbolizaba? Simbolizaba la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Saben qué era lo que daba la gloria al templo? Era la presencia de Dios. La gloria del templo era un reflejo de la presencia de Dios. La gloria del templo no estaba en las cortinas, no estaba en lo lindo que estaban talladas las maderas, no estaba en ninguna otra cosa que en la presencia de Dios. Hermanos, ¿tú sabes, te has dado cuenta, has aprendido que tú y yo ahora somos el templo? Los que tenemos que reflejar la gloria de Dios, esos somos nosotros. La gloria de Dios no va a estar en lo que tú puedas aparentar de religiosidad, no va a estar en tu manera elocuente de hablar por ti mismo, no va a estar en lo que tú puedas aparentar. La gloria de Dios va a estar solamente en que tú puedas reflejar su presencia, en que tú puedas reflejar la presencia del Espíritu en ti. Y esto se refleja cuando tú y yo dejamos obrar al Espíritu en nuestras vidas. Esto se refleja cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo tome el control. Pero hermanos, qué lamentable que a veces tenemos al Espíritu Santo como ese GPS ahí en la guantera. Siempre yo lo repito. A veces andamos en el auto, por nuestros propios caminos andamos perdidos y nos rehusamos a sacar el GPS de la guantera, ponerlo ahí y tranquilamente nos puede indicar el buen camino. Aunque a veces el GPS me ha mandado por cada lugar. Pero hermanos, no puedo decir lo mismo de Dios. Cuando le pido a Dios la guía, Él me ha mandado por el lugar exacto. Me ha mandado por el lugar exacto. Y a veces nosotros tenemos al Espíritu Santo como ese GPS ahí en la guantera, lo tenemos ahí arrinconado, podemos consultarle a Él, pero nos olvidamos por completo de Él. ¿Qué has hecho en este 2023 con el Espíritu Santo? ¿Lo has tenido ahí a un costado? ¿O has aprovechado para consultarle a Él? El Espíritu Santo no vino a nuestras vidas para estar haciendo nada. Él vino con un propósito concreto. Estamos aprovechando. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, pero quiero recordarte que llenura del Espíritu Santo es el resultado de nuestra comunión con Dios. La llenura del Espíritu es el resultado de una buena comunión con Dios. ¿Sí? Uno no puede pretender ser guiado por el Espíritu si no experimenta una buena relación y comunión con Dios. Y la comunión con Dios no se trata de cuánto tú vienes a la iglesia,
La buena comunión con Dios no se trata de cuánto tú pones en la cajita de la ofrenda. La buena comunión con Dios ni siquiera se trata de cuánto tú lees la Biblia. Porque algunos se levantan a la mañana y parece que solo miran la Biblia. Y los versículos pasan por los ojos, pero no pasan ni por la mente ni por el corazón. Y eso, hermanos, es religión. Eso no es comunión. Muchos están llenos de religión, pero muy escasos de comunión. Y comunión es lo que necesitamos para tener la llenura del Espíritu. Cuando tú pasas en tiempo de comunión con Dios, entonces Dios te enseña, Dios te instruye. Y es de eso de los cuales el Espíritu va a tomar para guiarte más adelante. Vamos a ponerlo así. Un joven tiene que rendir un examen. Entonces está ahí, tiempo del examen, tiene su hoja ahí, tiene que comenzar a llenar preguntas. Entonces comienza a orar. Señor, ayúdame a poder contestar todas las preguntas. Entonces Dios que sí le quiere ayudar. Y Dios lo que va a hacer es traer a su memoria todo aquello que estudió. Entonces Él lo va a traer a la memoria para que lo pueda poner en esa hoja. El problema es que el joven no ha estudiado nada. Entonces no hay nada que Dios pueda traer a su memoria para volcar en esa hoja. Lo mismo pasa en nuestra vida. Estamos pasando por pruebas, por tiempos difíciles y estamos ahí. Señor, ayúdame, dime, guíame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la decisión que yo debo tomar? Entonces Dios quiere ayudarnos y quiere guiarnos conforme a lo que Él nos ha estado enseñando en nuestro tiempo a solas con Él. El problema es que no hemos estado aprendiendo nada porque no hemos estado pasando tiempo con Él, no hemos estado estudiando su palabra. Entonces Él no tiene nada para traer a nuestra mente para decirnos, haz conforme a lo que has aprendido. Llenura del Espíritu sin comunión es imposible. Llenura del Espíritu sin comunión es imposible. Ahora, llenura del Espíritu es necesaria para atravesar las pruebas, pero llenura del Espíritu me es necesaria para un montón de cosas. Llenura del Espíritu me es necesaria si quiero guiar a mis hijos sabiamente. Llenura del Espíritu me es necesaria no solo para pasar pruebas, no solo para guiar a mis hijos, para guiar toda mi familia. Llenura del Espíritu me es necesaria para tratar con mis hermanos en la iglesia. Llenura del Espíritu me es necesaria para tratar con mi jefe en el trabajo, con mis compañeros del trabajo, con los clientes que son un dolor de cabeza. Llenura del Espíritu me es necesaria en todo el tiempo. ¿Cuánta necesidad tenemos de pedirle a Dios llenura del Espíritu? Pero hay un punto más que quiero tocar específicamente, y llenura del Espíritu me es imprescindible si yo quiero servir a Dios. Llenura del Espíritu me es imprescindible si yo quiero servir a Dios. Si yo quiero pensar que todos los aquí reunidos quieren servir a Dios. Si tú no quieres servir a Dios, hay algo que está mal, hay que chequearlo. Pero todos deberíamos tener ese deseo genuino de querer servir a Dios. Ahora, hermanos, cuando miramos en las Escrituras a aquellos hombres que sirvieron a Dios, nosotros podemos encontrar claramente que aquellos hombres todos fueron llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y pudiéramos mencionar a muchos de ellos, pero vamos a ver un ejemplo en concreto y les voy a invitar a que abran allí en Hechos, ¿sí? No hace mucho hemos estado leyendo este texto, pero vamos a repasar. En Hechos capítulo 6. Ustedes, hermanos, se van a acordar cuando la iglesia eligió a los diáconos, aquellos hombres que servían a Dios y ahora iban a servir a las mesas. Y ustedes ya saben de los requisitos para estos diáconos. Y miren el versículo 3, si ustedes estén pensando en esta mañana que el diácono es uno que quiere servir a Dios, vamos a resumirlo de esta manera. Los diáconos eran servidores de Dios. Miren lo que dice el verso 3 del capítulo 6 de Hechos.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, como dice, llenos del Espíritu Santo, dice, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí da una lista del resto de los diáconos. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y solamente para recordar algo de Esteban, de este hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura aquí en los versos que sigue, que todo lo que Esteban hacía, todo lo que Esteban hablaba, era dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Miren el verso 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, en verdad que cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu lo puede transformar y puede hacer tremendas cosas. Esteban está ahí disputando con estos y entonces vienen falsas acusaciones contra Esteban y Esteban dice el próximo capítulo 7 que él da un tremendo discurso ante el concilio. Miren capítulo 7, vamos a leer solamente un versículo más ahí. Verso 54, él les da un tremendo mensaje y dice en 7:54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, todo el tiempo lleno del Espíritu Santo hasta la muerte, lleno del Espíritu Santo hasta la muerte. Cuando un hombre se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu puede hacer tremendas cosas con él, el Espíritu puede transformarle. Pudiéramos citar otros ejemplos, no vamos a buscar, pero ahí en 1 Samuel, en capítulo 10, Saúl, cuando recién aparece ahí en las Escrituras, dice que Saúl había ido a buscar las asnas que se habían perdido, las asnas de su padre. Luego termina encontrándose, para hacerlo rápido, se encuentra con el profeta Samuel, quien termina ungiéndole como rey sobre Israel. Dice que inmediatamente Dios mudó su corazón, cambió su corazón. Saúl, que se encuentra con una compañía de profetas, y dice que el Espíritu vino sobre él y comenzó a profetizar con ellos. Dios le transformó completamente. Y más adelante vemos ahí en los comienzos de Saúl, cada vez que venía el Espíritu sobre él y cosas tremendas pasaban. Cosas tremendas que Dios podía hacer con un hombre que se dejaba llenar del Espíritu. Pero qué triste cuando el Espíritu ya no estaba con Saúl. ¿Cuántas derrotas cuando el Espíritu ya no estaba con Saúl? Cuando el Espíritu vino sobre Sansón, Jueces capítulo 14 dice que un león venía rugiendo hacia él y dice que Sansón lo despedazó con sus manos como quien despedaza un cabrito. El Espíritu de Jehová había venido sobre él y cosas tremendas podía hacer, cosas tremendas puede hacer uno cuando se deja llenar por el Espíritu. Pero en Jueces capítulo 16 encontramos a Sansón despertándose de un sueño, luego de haber revelado el secreto de su fuerza. Entonces le rasuraron la cabeza y dice la Escritura que Sansón se dio cuenta de que Jehová ya no estaba con él. Se dio cuenta de que Jehová ya no estaba con él. Y qué triste luego ver todo lo que viene con Sansón y Sansón siendo causa de vergüenza, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Qué triste ver cristianos que parece que Dios ya no anda con ellos. Qué triste ver cristianos que parece que Dios ya no hace nada con ellos. Han dejado de andar en el Espíritu para andar a su propia manera.
Qué triste cuando eso pasa. En Hechos capítulo 2 encontramos a Pedro. Pedro, aquel hombre que había negado a Jesús, un hombre que no tenía mucha elocuencia, dice la Escritura, un hombre sin letras, un pescador, un hombre que no estaba muy capacitado. La capacitación que tuvo fue la que le dio el Señor por 3 años y medio. Pero dice la Escritura que vino el Espíritu sobre él y sobre todos los que estaban en el aposento alto en aquel momento. Y dice que todos comenzaron a hablar en lenguas. De pronto Pedro, que se pone de pie y predica un tremendo mensaje. Y más de 3,000 personas que son salvas. Y eso solamente pasa cuando un hombre se deja llenar, se deja guiar por el Espíritu Santo. Cosas tremendas pasan cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Esto no tenía que ver con la elocuencia de Pedro, no tenía nada que ver con la sabiduría de Pedro, sino que era la obra del Espíritu a través de Pedro. Tú pudieras leer todo el discurso de Pedro en tan solo 3 minutos. ¿Sí? Está ahí en una parte del capítulo 2. Pudiéramos decir que el discurso de Pedro puede haber durado 3 minutos. Eso es lo que tardamos en leerlo. Una predicación perfecta, 3 minutos. Y dice ahí la Escritura, y 3,000 se salvaron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Hoy ya no pasa eso. Hoy ya no pasa eso. Hay algunos predicando que predican 3 horas, puro palabrería, zarazazasa. Predican 3 horas y ni uno solo se salva. ¿Y cuál es el problema? La falta de la obra del Espíritu. La falta de la obra del Espíritu. El Espíritu no está allí en medio. El Espíritu no está allí guiando nada. El predicador está hablando por su propia cuenta. ¿De qué vale? ¿De qué sirve? ¿Cuántos hay queriendo servir a Dios a su propia manera? ¿Cuántos hay queriendo servir a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por sus propios métodos? Y tienen ahí al Espíritu Santo de adorno. No le consultan para nada. No dejan que nada les guíe. Tú no vas a querer servir a Dios de esa manera en este 2024. Espero que tú quieras servir a Dios de la misma manera que Dios lo planeó. Que quieras hacerlo siendo guiado por el Espíritu Santo. Ese es el método que Él diseñó. Siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, sí vamos a pasar por pruebas, pero mejor pasarlas a la manera de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Sí, vamos a tener que guiar a nuestras familias, ser líderes en el hogar, ser ejemplos en nuestro trabajo, como decía el pastor, aprovechando todo momento para hablar del Señor, pero no hay otra manera sino es siendo guiados por el Espíritu Santo. Me encanta el himno con el que el pastor terminó esta mañana. Avívanos, Señor, es lo que necesitamos. No hay otra manera sino es por medio del Espíritu Santo. Hermanos, cuán bueno es dar pasos acertados. Saber que uno va por el camino correcto, que no se va a equivocar. ¿Saben qué? La única manera es guiados por el Espíritu Santo, consultando a Dios. Hermanos, ¿vas a pedir algo a Dios para este 2024? No le vengas a Dios con trivialidades. Pídele algo que cuenta, pídele algo que va a hacer la diferencia, pídele algo que vale la pena, que va a ser bueno para ti, para tu familia, para la iglesia y para todos los que te rodean. Pídele llenura del Espíritu Santo. Y no se lo pidas una vez, insiste, persiste, una y otra vez cada día. Pídele a Dios llenura del Espíritu Santo, sin duda de que lo necesitamos. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra.